Después de esto, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y éste se enojó contra sus dos oficiales, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión, en la cárcel donde José estaba preso, es decir, en la casa del capitán de la guardia. El capitán de la guardia puso a José a cargo de ellos, y él les servía, y ellos estuvieron en la prisión muchos días. Allí en la prisión, en una misma noche, tanto el copero como el panadero del rey de Egipto tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José vino a verlos por la mañana, los miró y notó que estaban tristes. Entonces les preguntó a esos oficiales del faraón, que estaban presos como él en la casa de su señor, ¿por qué tienen hoy tan mal semblante? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y José les dijo, ¿acaso no corresponde a Dios interpretar los sueños? Cuéntenmelo ahora. Génesis 40, 1 al 8. El capítulo 40 del libro de Génesis se concentra en un lugar concreto, la cárcel donde se encontraba José. A este lugar también fueron llevados el copero y el panadero del faraón. José no había cometido ningún delito. Por el contrario, él se había mantenido leal a su amo y a Dios. Sin embargo, había sido echado en la cárcel. Esta era la gran diferencia que había entre José y el copero y el panadero, ya que ellos sí habían delinquido contra el rey, y por ese motivo habían ido a parar al mismo sitio. El copero era el encargado de los vinos y de todo lo que el faraón bebía, mientras que el panadero era el responsable por su comida. Ellos habían fallado en sus funciones cometiendo algún tipo de falta contra el rey. Lo más probable es que el faraón se hubiese enterado de un complot para asesinarlo, tal vez por envenenamiento, y ambos hubieran sido encarcelados como sospechosos hasta que el misterio se resolviera y se supiera cuál de ellos era el culpable. Sin embargo, sea cual haya sido el motivo, la razón principal por la que estos hombres fueron a parar a la cárcel fue porque Dios había dispuesto que conocieran a José. La cárcel donde estaban José, el copero y el panadero se encontraba en la casa del capitán de la guardia, es decir, Potifar, el mismo hombre que tiempo antes había comprado a José como esclavo. Cuando estos dos hombres llegaron allí, Potifar, que sabía que podía confiar en José, lo puso a cargo de ellos. Este trato favorable hacia su antiguo esclavo demuestra con claridad que Potifar no había creído en las falsas acusaciones hechas por su esposa en contra de José. Cuando el copero y el panadero le dijeron a José cuál era la causa de su tristeza, él demostró su confianza en el Dios que conoce todos los secretos. A pesar de estar en aquella situación, José sabía que Dios no lo había dejado solo y que incluso allí era capaz de demostrar su poder. Entonces, José les pidió a estos hombres que le contaran lo que habían soñado. Sin embargo, no lo hizo por curiosidad o por poner en práctica su, entre comillas, habilidad como intérprete de sueños, sino para dar un poco de alivio a sus almas atormentadas. Sin dudas, José tenía mucha experiencia con sueños. En efecto, sus dos sueños acerca de su futura grandeza habían hecho que sus hermanos se burlaran de él y lo llamaran el soñador. Es importante señalar que ciertamente Dios puede hablar a través de sueños, y muchos pasajes de la Escritura lo demuestran. Dios le habló al gobernador pagano Abimelech en un sueño, Génesis 23. Dios le habló a Jacob en sueños, Génesis 28, 12 y 31, 11. Dios le habló a Labán en un sueño, Génesis 31, 24. Dios le habló a Salomón en un sueño, Primera Reyes 3, 5. Dios le habló a Nabucodonosor en un sueño, Daniel 2.1. Dios le habló a Daniel en un sueño, Daniel 7.1. Y Dios le habló a la esposa de Pilato en un sueño, Mateo 27.19. Aunque Dios pueda hablar a través de sueños, es importante recordar que no todos los sueños son una revelación de parte de Dios. Aún así, deberíamos estar abiertos a las formas en que Dios podría hablarnos, incluso si es a través de un sueño. No obstante, recuerda, no debes buscar mensajes de Dios en ningún otro lugar que no sea la Biblia, que es la voz de Dios. Aunque quizás alguna vez Dios elija una forma inusual de hablarte, jamás contradecirá lo que Él ha revelado expresamente en su palabra.
Este pasaje nos muestra un detalle interesante de la personalidad de José. El capitán de la guardia puso a José a cargo de ellos, y él les servía. Génesis 44. A pesar de estar en la cárcel, José había sido colocado en una posición de autoridad. No obstante, él no utilizó esa autoridad para hacer que los demás prisioneros le sirvieran, sino para servir a los demás. Para un hombre en la situación de José, contra el que se había cometido una gran injusticia, hubiese sido fácil dejarse consumir por la ira, el resentimiento y la amargura. Para alguien así, lo más lógico habría sido que sus pensamientos solo giraran en torno a sus propios sentimientos y heridas. No obstante, en vez de eso, José se dio cuenta de que el panadero y el copero se encontraban tristes, y no solo eso, sino que se preocupó por conocer la causa por la que se veían tan apesadumbrados. En esta actitud, José nos recuerda a Jesús. Siendo un hombre completamente inocente, nuestro Señor vino a nuestra prisión y estuvo dispuesto a vivir cada una de nuestras penas y tentaciones, sufriendo más que todos nosotros. Así como José hizo con el panadero y el copero, con genuino interés Jesús también te pregunta: ¿por qué te ves tan triste hoy? Piénsalo. Cuando miras a la gente, ¿qué ves en ellos? ¿Puedes mirarlos a los ojos y ver más allá de las apariencias? ¿Les prestas atención o estás tan metido en tu propio mundo que no ves la necesidad de nadie? Si eres un hijo de Dios, hoy Jesús vive a través de ti, de modo que tú también debes mirar a las personas con la misma compasión que el Señor tuvo y preocuparte por las necesidades de los demás, incluso cuando tú también te encuentres en necesidad.